Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una operación de sustitución del gearbox. En ocasiones vemos que pierde aceite un poquito por la tapa del gearbox. Lo tenemos que ir controlando y en otras ocasiones vemos que nos sale algo de aceite del respiradero. Puede ser que tengamos demasiado. Pero el caso es que en este caso nos hemos hecho con un gearbox o gearbox y con todas sus juntas con intención de cambiárselas. El proceso es como para quitar una rueda al principio. Tenemos que quitar primero el tornillito que sujeta el protector de la tuerca decorativo, y cuidado porque tiene una uña que engancha con una pestaña interior en la parte superior y solo hay que colocarla de esta manera, porque si no, en muchos casos perderemos la pieza. A quitar los tornillos del basculante, amortiguador, de la rosca. Así que manos a la obra. Una vez que hemos quitado el basculante, hay que quitar los 6 tornillos de tuerca cónica que sujetan la rueda. Y una vez que hemos desmontado la rueda, mediante este invento, acoplando una llanta de una Derby DS del año 70 y tantos, y acoplándole también su eje, teniendo un equilibrador, pues podemos equilibrar la rueda, que es algo muy sencillo, muy sencillo. El único truco es que una vez colocado en el equilibrador, lo que hacemos es que la parte más pesada, por su propio peso, se va hacia abajo. Entonces, utilizando los contrapesos, en la parte contraria le ponemos el contrapeso para intentar equilibrarlo. Tendremos que hacer varias veces, pero al final se consigue equilibrar. Y ahora es cuando se nos empieza a complicar un poco el tema, porque para desmontar toda la parte del gearbox, lo que vamos a tener que hacer es extraer el disco, puesto que si intentamos abrir la tapa del gearbox sin quitar el disco va a ser imposible. Y yo le suelo hacer una pequeña marca al disco, pues para ver el sentido de rotación. A partir de ahí tenemos que quitar el resto de tornillos y hay que tener en cuenta que hay estos pequeños agujeritos que son para meter un tornillo y forzar la apertura de la tapa del gearbox. Siempre va a caer un poquito de aceite, pero cuando ponemos el tornillo de apertura es cuando va a caer el aceite de golpe, así que tenerlo preparado para no manchar nada. Y ahora realmente cuando comienza la etapa de desmontaje de todo el gearbox. Lo primero es quitar los 3 tornillitos que sujetan el triángulo. Y una vez que hemos quitado esos tornillos, lo que se hace es quitar con mucho cuidado el eje que sujeta cada uno de los rodamientos o engranajes. Lo que sí que vamos a hacer es una muesca, hay que limpiarlo bien, que está lleno de aceite. Haremos una muesca o una marca para que no haya ningún tipo de modificación con respecto a la situación inicial de los rodamientos exteriores o planetarios con respecto a el eje central. Entonces lo marcamos o bien con un rotulador, el que no se quite la tinta, pues precisamente para luego cuando hagamos el montaje se quede exactamente en el mismo lugar, a efectos de evitar luego movimientos bruscos de los engranajes, puesto que si no se hiciera así, luego oiríamos sonidos raros o podríamos tener vibraciones extrañas.
Una Vectris puede tener a lo mejor 60, 80 o incluso 100.000 kilómetros y no se ha llegado a abrir, con lo cual es muy conveniente que siga todo en la misma posición. Primero hay que quitar el pequeño enganche que sujeta el engranaje, y una vez que lo quitamos, pues ya tenemos todos los tornillos que están sujetando la parte trasera del gearbox al motor. Y con este pequeño retén vamos a conseguir que todos aquellos que tengan problemas de filtración de aceite del gearbox al encoder se solucionen, puesto que por esta parte se puede pasar el aceite hacia el otro lado donde se encuentra la parte cromada. Por aquí arriba sube el aceite sobrante, entonces si por aquí arriba, por este respiradero, saliera aceite es porque lleváis un nivel excesivo. Recordar que solo debemos introducir 80 mililitros de aceite. Bien, una vez que ya está dentro y está nivelado y que no toca con nada, volvemos a hacer el montaje de nuevo de todo el gearbox. Se le pueden cambiar juntas y retenes, de hecho tenemos la relación, pero es que en este caso estaba perfecto. Esta moto tiene unos 25.000 kilómetros y no es necesario. Lo que sí que es necesario es ajustar bien los tornillos de la corona, que por este otro lado tiene una junta, puesto que si no está bien, oiremos el típico ñiqui ñiqui de algunas Vectris, y es debido a que los tornillos están flojos. Así suena una Vectris. Y así una Hayabusa. Y ahora se procede en orden inverso a la colocación de todas las piezas. Fundamental utilizar un fijatornillos para estas piezas interiores. Secar bien los tornillos, aplicar el fijatornillos, no apretar mucho, y una vez que está todo bien colocado, apretar en cruz todos los tornillos de la parte trasera del triángulo. Para el apriete final es muy conveniente utilizar una llave dinamométrica y no pasarse de los pares de apriete. Siempre quedarse en algún newton menos, porque tenéis en cuenta que el par de apriete es el máximo de tolerancia del tornillo. Si llegamos a ese nivel puede ser que nos pasemos, porque en ocasiones las dinamométricas no están muy bien calibradas. Así que siempre quedaros un poquito menos. Si por ejemplo un tornillo marca 12 newtons, pues apretarlo a 10, como mucho. Recordar poner los planetarios en el mismo orden que se encontraban inicialmente, y para eso tenemos las muescas que ya hemos hecho. Es bien sencillo. Tras el fijatornillos, darle el último apriete con la dinamométrica al triángulo, y antes de cerrar todo, probar que funciona todo perfectamente. Se coloca la junta, truquillo, echarle unos puntitos de grasa para que se quede situado y luego pues tapar. Aquí tenemos otro retén, pero es que tampoco perdió aceite, con lo cual no se va a sustituir. Y nada, ya está todo perfectamente montado. Revisar que hay uno de los agujeros, que es el que tiene la parte inferior taladrada para poder echar aceite. Entonces marcarlo antes de montar el disco y montar toda la pieza. Y una vez que está todo montado y utilizando una jeringuilla, echamos este SAE 80 a través del agujerito para que se lubrique los engranajes. Recordar que este tipo de funcionamiento es por salpicadura, o sea, no tiene que estar lleno, sino simplemente cuando está en funcionamiento
salpica los engranajes y lubrica. Entonces yo recomiendo que cuando la moto esté parada mucho tiempo, salir suave hasta que se lubrique y luego ya le podéis dar caña. Para las pinzas de freno, un truquillo es abrir con mucho cuidado, puesto que al sacarla puede ser que esté presionada. Se abre un poquito las pinzas y se coloca. A continuación el basculante, y una vez que ya tenemos el basculante es colocar los 4 tornillos que quedan, comprobar que esté todo bien ajustado y a funcionar con la Vectrix. Es una labor bien sencilla que no requiere de grandes herramientas ni complicadas, y la parte principal del vídeo, la parte inicial, es muy recomendable para todos aquellos que quieran sustituir el aceite del gearbox.